Buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Arranca la discusión. En esta primera parte vamos a utilizar el hashtag SF Apoyo Justicia. Vamos a hablar de esta petición que ha hecho el Frente Ciudadano contra la Corrupción a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con la intención de que los jueces que se han visto involucrados o que tienen participación en casos de corrupción sean respaldados de una forma mucho más enérgica de parte de las altas autoridades del sistema judicial guatemalteco, así de otros aspectos que están rondando el sistema de justicia guatemalteco. ¿Qué va a pasar con el antejuicio del presidente Jimmy Morales y otros aspectos más? Y luego vamos a tocar otros temas como la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y algunos asuntos que siguen rondando la emergencia del volcán de fuego que ya ocurrió hace 3 semanas. Pero antes de iniciar la discusión, vamos con esta nota de Suseli Contreras. Los representantes se reunieron en privado con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar la reunión, manifestaron que esperan que este cuerpo colegiado sea capaz de buscar la unidad para que se respete los principios constitucionales. La prueba más importante va a ser en los procesos de acompañamiento, el proceso de justicia en el país. Todos conocemos cuáles son sus falencias que tiene y esperamos que efectivamente podamos ir desarrollando un mecanismo de la auditoría social en la cual podamos hacer que el sistema de justicia logre cumplir con las expectativas del pueblo de Guatemala. Entre las peticiones puntuales hacia los magistrados, resalta que se cumpla con la promesa y obligación de administrar pronta y cumplida justicia, dictando acciones efectivas para remover los obstáculos que se opongan. Una de las preocupaciones fundamentales es una justicia pronta y certera, que es algo que nos hace falta muchísimo en el país. El Frente de Ciudadanos contra la Corrupción espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia den como prioridad los casos de corrupción que se debaten en los tribunales de justicia. El siguiente acercamiento también será ante la fiscal general María Consuelo Porras. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Como lo estábamos mencionando, el hashtag es SF Apoyo Justicia. Y para hablar de este tema y otras cosas más que pasan en la República de Guatemala, en el contexto político y también lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, pero que también nos está influenciando, nos acompaña hoy Pedro Pablo Marroquín, director del diario La Hora. Pedro Pablo, muy buenas noches. Y uno de nuestros analistas de planta, don Philip Chicola. Buenas noches. A ver, miren, solo quiero agregar un par de puntos a la nota que ya estábamos viendo de Suseli Contreras de las peticiones que hoy se hacen a la Corte Suprema de Justicia. Puntualmente, que cumplan rigurosamente con la promesa y obligación de administrar pronta y cumplida justicia, dictando todas las providencias efectivas que pueda para remover los obstáculos que se opongan, que se actúe de manera imparcial e independiente, cumpliendo estrictamente con las garantías del debido proceso, que todo antejuicio promovido por el MP y la CICIG contra alcaldes, diputados u otros funcionarios públicos sea tramitado y declarado con lugar prontamente y sin excepción. Esto es de lo que se le presenta a los magistrados de la Corte. ¿Qué tanta viabilidad puede tener esto? ¿Qué tanta aceptación puede tener también de la Corte Suprema de Justicia esto en el corto y mediano plazo? Pedro Pablo. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Yo creo que es fundamental que la Corte entienda el papel histórico que está atravesando el país. Según ellos pudieron expresar en la reunión del día de hoy, reciben los mensajes fuertes y claros y expresaron algunos ejemplos en virtud de los cuales ellos se posicionan a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Estos puntos fundamentales que como Frente Ciudadano contra la Corrupción se plantearon el día de hoy, lo que buscan es que tengamos la capacidad todos, porque esto es bien importante, esta es una responsabilidad de todos, esto es un tema de los guatemaltecos, no únicamente de los funcionarios públicos. Nos debe permitir fortalecer un Estado de Derecho, porque nunca vamos a poder ser una sociedad diferente, nunca vamos a poder tener un país más justo e incluyente si no tenemos avenidas que pasen por fortalecer el Estado de Derecho. Philip, a ver, yo creo que hay varios elementos que hemos resaltado en ocasiones anteriores y que es importante poner sobre la mesa.
Primero, hay una falencia sistémica en cuanto a la aplicación de justicia en el país, porque se incumple aquel principio que la justicia debe ser pronta. Y lo estamos viendo. Vemos cómo el proceso de la línea lleva, ¿qué? 3 años y, ¿qué? 3, 4 meses. Y a duras penas vamos a llegar a la audiencia de apertura a prueba y después eventualmente que se va a agendar para juicio, para debate oral y público. Y en exactamente las mismas condiciones están el resto de los casos de alto impacto. Y resulta que le pusimos atención a este problema hasta que vimos los casos de alto impacto. Porque si nos vamos a auscultar otro tipo de procesos, tal vez el retraso no es tan extremo, porque tal vez no hay tantas acciones dilatorias de parte de las defensas, pero sí es un mal que aqueja al sistema de justicia de Guatemala, que no se está aplicando con la debida prontitud los procesos judiciales. Y ahí es donde creo que la Corte Suprema de Justicia puede cumplir, o sea, debe cumplir un rol, pues no solo tratando de viabilizar a lo interno del organismo judicial los procesos, sino también haciendo uso de su facultad de iniciativa de ley para revisar temas que hemos hablado aquí, como por ejemplo plazos dentro del Código Procesal Penal, plazos en materia de la ley de amparo, en fin, digamos que una serie de posibles reformas que se podrían implementar para irle dando viabilidad a los procesos. Y número 2, que creo que es un elemento que yo resalto de las solicitudes que plantea el Frente Ciudadano, es que el organismo judicial acuerpe, apoye y respalde a los jueces que han sido actores centrales dentro de muchos de estos procesos, porque estamos viendo cómo se está generando una especie de conflicto o escisión a lo interno del organismo judicial, que hay jueces o hay entre diferentes órganos jurisdiccionales se están atacando unos a los otros, y al final lo que termina produciendo esta dinámica es que los jueces que han estado al frente de todo este proceso se sientan desprotegidos o no se sientan con el debido respaldo, y que creo que es algo que el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia, debe entonces de poner las barbas en remojo. Y creo que hay un punto muy importante de lo que plantea Philip, porque sí es cierto, el tópico de que la justicia no es pronta y cumplida se habla ahora con más fuerza. Pero veamos qué ha pasado cuando hemos querido enfrentar una situación como tal. ¿En qué terminó la reforma constitucional? Se quedó dormida ahí en el Congreso. Entonces, no podemos hablar de que tenemos un problema sistémico, no podemos hablar de que tenemos un problema estructural, si cuando como ciudadanos tenemos que debatir parte de las soluciones, terminan entrampadas como terminó en el Congreso, con argumentos que durante muchísimo tiempo dividieron a la sociedad guatemalteca, como el derecho indígena. Nunca debatimos que el derecho indígena era un mecanismo alterno en la resolución de conflictos, como es el arbitraje, por ejemplo. Nos enfrascamos en esa situación y existió una polarización alrededor. ¿Y en qué terminó? En absolutamente nada. Las autoridades ancestrales dicen: quiten el derecho indígena para que esto pueda dar paso a que debatamos los temas torales de esa reforma que necesitamos en el sector justicia. Otro problema, si los números no me fallan, en los estándares internacionales son 17 jueces por cada 100.000 habitantes. Guatemala tiene 6. ¿Cómo vamos a poder tener una justicia pronta y cumplida si parte del gran problema que tenemos es un colapso, porque en las fiscalías, en los juzgados, los expedientes sobrepasan la capacidad? Entonces, mientras no tengamos nosotros, los guatemaltecos, la capacidad de debatir esos puntos como tal, no vamos a poderle encontrar soluciones de fondo a un problema que nos está pasando factura, porque el no tener un Estado de Derecho en las condiciones que debemos roba oportunidades. Y en el otro punto que mencionaba Philip respecto a lo que se está dando con ciertos juzgadores, no nos llamemos a engaño, digamos, hay una situación que ha pasado recientemente. ¿Qué pasó con el caso del juez Moto? La Corte Suprema de Justicia rechaza el antejuicio, y en una situación que en algún momento nosotros como medio de comunicación interpretamos como que estaban eliminando el delito de prevaricato. No había nada que entrar a conocer. Y luego tenemos el caso de la jueza Ifán. Entonces, si nosotros analizamos quiénes fueron los actores que cuando se dio la situación del juez Moto salen en su defensa, nos tenemos obligadamente que preguntar por qué no salieron a la defensa de la jueza Ifán. Si en teoría era el mismo principio, era el mismo razonamiento que estaban haciendo. Entonces,
esa situación que hemos llevado al país de estás a favor o está en contra uno de la lucha contra la corrupción, es una situación que tiene que parar, porque todos tenemos que entender que las condiciones actuales del país nos van a pasar factura a todos, desde los capitales más grandes hasta la gente que no ha logrado romper el círculo generacional de la pobreza. Y ese es el reto que los guatemaltecos de ahora en adelante tenemos que superar, y tenemos que ser capaces de construir consensos alrededor de esta situación. Y por ejemplo, yo creo que estamos en un momento en donde, a ver, la queja sistemática que la justicia no es pronta en el país, la vemos reflejada en diferentes sectores. Entonces, como estamos en los meses anteriores a la presentación del proyecto de presupuesto para el año 2019, yo creo que sería un ejercicio favorable a toda esta discusión que la Corte Suprema de Justicia, de cara al año 2019, pueda plantear como uno de sus objetivos ampliar el número de juzgados de paz, de juzgados de instancia, de tribunales, en materia penal, que creo que es en donde el sistema ha crujido más, y que el organismo ejecutivo a la hora de elaborar el proyecto de presupuesto, pero sobre todo el Congreso de la República a la hora de aprobarlo, que autorice, digamos que un incremento presupuestario significativo para el organismo judicial que permita ir acrecentando por lo menos la capacidad instalada, el número de órganos jurisdiccionales. Creo que ahí sería, digamos que una primera muestrecita de... Es una primera muy buena, sería una primera muy buena seña, pero no podemos olvidarnos de un factor fundamental. El poder judicial es uno de los poderes que las mafias han querido cooptar. Una de las razones por las que no pasó la reforma al sector justicia, que era una reforma constitucional, es porque se cambiaban las reglas del juego para elegir magistrados. Y eso iba a derivar en que cambiaban las reglas del juego para elegir jueces. Entonces, el año entrante se eligen jueces, se eligen magistrados de Corte Suprema y de Sala de Apelaciones. Y para los televidentes que quizá no están muy familiarizados con la situación, los magistrados de Corte Suprema de Justicia son muy importantes. Pero los magistrados de sala son igual o más importantes, porque los mandos de impunidad han históricamente operado en esas salas. Entonces, obviamente, esa fue una primera muestra importante de que las cosas quieren ir en un rumbo diferente, y eso fue algo que algunos magistrados plantearon. Los problemas estructurales, les dijo, si ustedes, haciendo uso de sus facultades, están dispuestos a poner sobre la mesa del debate nacional esos puntos, hay buena parte de la sociedad que los va a acompañar y que está dispuesto a que hablemos de eso, porque entendemos que eso es parte de la solución. Pero sí tenemos que entender que una de las situaciones que vive el país es la conjura que se hizo mucha gente para decir nunca más en penas con la justicia, nunca más esta situación que tenemos de que al final del día estábamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y resulta que ahora ya no es tan sencillo hacerlas de esa manera. Entonces, por eso yo insisto, cuando a la gente dice, por ejemplo, que la política o que las cosas del país son muy importantes para dejarlas solo en manos de los políticos, los guatemaltecos tenemos que tener la capacidad para poder llevar nuestro día a día, para poder ejercer nuestra profesión oficio, que todos los días nos levantamos a ejercer con pasión, alegría, a veces frustraciones, tristezas, miedos. Ser padres, madres de familia, hermanos, hijos, papás, pero también tenemos que poder tener ese chip de ciudadanos. Ese chip que nos permita ejercer nuestro papel, nuestros derechos y obligaciones, que puedan incidir en tener una sociedad diferente y que nos hagan hablar de las cosas que necesitamos hablar. Porque el problema es que estos debates como país no los estamos teniendo, y yo creo que eso es algo que nos debe preocupar a todos. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, bueno, Philip Chicola ya ha pedido la palabra, seguimos con este tema, hashtag SF Apoyo Justicia aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Estamos hablando con el hashtag SF Apoyo Justicia de esta petición que ha hecho el Frente Ciudadano contra la Corrupción a la Corte Suprema de Justicia de varios puntos, pero esencialmente resolver del lado de lo correcto, entrar a una reforma necesaria a apurar varios procesos. Philip, vos querías hacer varias observaciones. Es que justamente con el punto que hacía Pedro Pablo respecto a la necesidad de una reforma al sector justicia. Yo creo que hay un dato que no hemos terminado de interiorizar.
el rol de las salas de apelaciones en los procesos judiciales. Porque, a ver, uno de los grandes problemas que hay en Guatemala, imaginemos el sistema de justicia como una pirámide, donde en el escalafón inferior tenemos a los juzgados de paz, luego a los juzgados de instancia, el tercer escalafón son las salas de apelaciones y tribunales colegiados, y digamos que el pináculo de la pirámide es la Corte Suprema de Justicia. En Guatemala, el modelo de elección o designación de las autoridades es híbrido, porque para jueces de paz y jueces de instancia opera un modelo de carrera judicial. O sea, es básicamente ir cumpliendo una serie de requisitos de formación, de mérito, de evaluación. Por ejemplo, el juez Gálvez, la juez Aifán son jueces de carrera. Pero a nivel de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, el modelo de designación o de elección es el sistema de comisiones de postulación más elección en el Congreso. Y lo que se nos tiende a olvidar es que recordemos que las salas de apelaciones conocen los procesos en segunda instancia. Las salas de apelaciones son las que llevan control jurisdiccional sobre las actuaciones de los juzgados menores. Entonces, por ejemplo, de nada me sirve en el ámbito o en the big picture, dirían los norteamericanos, que yo tenga jueces valientes a nivel de juzgados de primera instancia o de tribunales de sentencia, que estén, digamos, que dispuestos a encarar estructuras de corrupción. Sí, el peldaño siguiente porque te va a votar. en segunda instancia, esos mismos procesos, esas mismas sentencias, las van a revisar en apelación las salas. Y entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo tener una sala de apelaciones integrada de forma política por acuerdos políticos del Congreso, en donde ahí el modelo de la carrera ya no necesariamente pesa tanto, y esa sala es la que va a ratificar o va a anular las decisiones de los jueces inferiores. Entonces, ¿qué pasa? Eventualmente, lo que pasa es que no hemos llegado ni siquiera a esa fase en los procesos de alto impacto, pero eventualmente vamos a llegar a un momento cuando, esperemos, haya sentencias en los casos de alto impacto, que todos esos casos van a pasar entonces a segunda instancia. Y ahí vamos a ver realmente el efecto, el rol real que juegan las salas de apelaciones. Y mantener este modelo de integración política, para mí sigue siendo un modelo que atenta precisamente contra la independencia de justicia. ¿Cómo le voy a pedir yo a magistrados de apelaciones que se alejen de intereses políticos cuando fueron electos o designados directamente por el Congreso de la República mediante acuerdos? O sea, eso es algo que como país tenemos que atender. Yo entiendo que para llegar a ese punto nos van a faltar un par de años. Vamos a tener una elección de una nueva sala de apelaciones, que allí habrán factores como las elecciones de por medio, la CICIG en su último año, salvo que el presidente Morales decida renovar su mandato, lo cual veo un tanto complicado, pero va a ser un asunto para discusión. Pero regresando al ahora, al corto y mediano plazo, ¿qué podemos esperar de esta Corte Suprema de Justicia? Porque bien hemos hablado de que ellos tienen capacidad de presentar iniciativa de ley para hacer algunas mejoras, tienen también capacidad de tomar decisiones administrativas fuera de presentar un presupuesto para el otro año y mostrar voluntad de ampliar. ¿Por dónde puede ir la Corte hoy con lo que se tiene? Yo lo que pasa es que creo que a la Corte, como a todos, nos va llegando la hora, la verdad. Estamos estirando la pita y la estamos estirando quizá mucho y en cualquier momento se rompe. Y la Corte tiene todas esas herramientas sobre la mesa. Entonces, lastimosamente, la voluntad de los magistrados se tiene que traducir en hechos inequívocos. Nadie está diciendo alterar procesos, no cumplir con el debido proceso, nadie está diciendo vulnerar garantías, no. Simple y sencillamente es que la Corte Suprema de Justicia, en su terruño de acción, que es muy importante, pueda ejercer ese papel y ese llamado histórico al que está en este momento definitivo en nuestra historia. Ese es el punto fundamental. ¿Qué podemos esperar? Miren, no hay que olvidarnos de un factor fundamental. Es quién era hasta hace unos meses el factor de gran peso que inclinaba la balanza en la Corte. Blanca Stalin. Y esa situación
Hoy no se tiene porque está enfrentando un proceso penal, que ahí va y yo no sé exactamente en qué fase esté, pero es una situación que sí de alguna forma sacudió los cimientos de la... Y que desnudó el proceder de la señora Stalin, ¿no? Lo de la peluca habla muy mal de ella. Más que de la peluca, recordemos el caso por el cual ella guarda prisión preventiva, sí, que es un caso de tráfico de influencias respecto de un juez suplente que estaba integrando el tribunal que conocía el debate oral y público en contra de su hijo, que está acusado por el caso Ixpiza. Y justamente, a ver, podríamos adentrarnos mucho en ese proceso, pero básicamente, a ver, recordemos que el juez, creo que era Carlos Guerra, si no estoy mal, sí. El juez Carlos Guerra era un juez suplente. Eso quiere decir que, digamos, a ver, él no tenía un juzgado permanente asignado. La Corte Suprema de Justicia, bajo el modelo actual, es quien realiza las designaciones de los juzgados. Entonces, digamos que, a ver, la Corte Suprema de Justicia no era el superior jerárquico del juez Guerra, pero la Corte Suprema de Justicia sí puede o podía en ese momento tomar decisiones sobre, digamos, el futuro de la carrera del juez Guerra. Entonces, cuando una magistrada de la Corte Suprema llama a un juez y le dice, mire, venga, platiquemos, es cierto, ella como magistrada no era su jefa, pero está en una posición de poder, de autoridad, en donde lo puede afectar a él en su futuro. Entonces, naturalmente, hay una relación informal de subordinación. Y ella, apelando precisamente al poder que tenía como magistrada de Corte Suprema de Justicia, intenta incidir en que el juez, digamos, se porte benigno en el proceso contra su hijo. Y digamos que ese caso se conoce precisamente porque el juez viene, presenta una denuncia, se investiga, la CICIG presenta un antejuicio y lo conocemos. Pero ¿cuántos procesos probablemente no tenían una tónica similar? Hay que recordar a la jueza Patricia Gámez, que cuando sale a apoyar a Claudia Escobar, la Corte Suprema la traslada, creo que a Petén, a ver, lejos de su familia, en condiciones de seguridad bastante complicadas. Entonces, digamos que la Corte tiene mecanismos para apretarle las tuercas a los jueces que resulten incómodos. Entonces, eso es algo que también hay que revisar del sistema. Y eso era algo que se trataba en la reforma constitucional. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que entender de por qué esa reforma no tuvo éxito. Y un poco a lo que mencionabas en la pregunta. Todos, como sucede en la vida, hemos recorrido un camino para llegar hasta el día de hoy, incluida esta Corte Suprema de Justicia. Te voy a cortar la sucesión de ideas, pero vamos a regresar con este tema porque hay un par de preguntas más que tenemos que seguir contestando de este asunto. Hashtag SF Apoyo Justicia aquí en Sin Filtro. Regresamos en tan solo unos momentos, unos minutos. Bien, regresamos aquí en Sin Filtro, hashtag SF Apoyo Justicia. Yo tengo una pregunta que soltar hablando de justicia, pero quería que terminaras la idea que te había interrumpido, pero Pablo. Brevemente, todos hemos recorrido un camino para llegar hasta donde estamos el día de hoy. Es parte de la vida y es la naturaleza humana. ¿Qué hagamos de hoy en adelante? Depende de cada uno de nosotros. Y depende de a dónde querramos conducir nuestras vidas y sobre todo a dónde querramos conducir el país. Eso en respuesta a qué poder esperar de esta Corte Suprema de Justicia. A ver, estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, pero hay un engranaje importantísimo en la cadena de justicia, sobre el cual ha habido mucha expectativa. El Ministerio Público y en particular la Fiscal General María Consuelo Porras. No sé si ya sea momento de evaluar el mes y medio que lleva ya de gestión, pero las luces que ha dado de su gestión, ¿hacia dónde apuntan? ¿Cuáles son las primeras valoraciones que pueden hacer ustedes? Tomando en cuenta también que el Frente se reúne mañana con la Fiscal General. A ver, yo me quedo con el mensaje que se dio el martes pasado en esta breve conferencia conjunta de MP y CICIG, en donde se confirma a Juan Francisco Sandoval al frente de la FESI, digamos que él decide no aceptar, digamos, el ascenso que se le había dado. Se confirma a Óscar Shahada al frente de la Fiscalía de Delitos Electorales, que digamos que son dos de las unidades más relevantes con las cuales se ha trabajado todo este proceso.
Entra ahí también, por ejemplo, la Fiscalía de Delitos de Lavado de Dinero, la Fiscalía contra la Corrupción, la Unidad de Extinción de Dominio, digamos que es como el gran engranaje dentro del Ministerio Público que ha dirigido todo este proceso. Y me quedo un poco con las grandes conclusiones de esa conferencia de prensa, porque básicamente mi lectura de esa conferencia de prensa es que el trabajo MPICC continuará. Que había un proceso natural de transición en donde pues a la fiscal entrante había que ponerla pues al día del avance de las investigaciones, pero creo que conforme las investigaciones maduren y sea el momento de presentarlas, mi esperanza, y soy optimista en ese sentido, es que el Ministerio Público va a seguir operando. O sea, que aquí no va a haber un esfuerzo de prevaricar en el sentido de que desde la Fiscalía se traten de bloquear investigaciones que se estén dando a nivel de las Fiscalías relevantes o desde la CICIG. O sea, yo creo que esto es un proceso de adaptación, de ver cómo se vuelven a encajar los engranajes. Pero una vez encajados los engranajes, yo espero y soy optimista de que el proceso va a continuar, que tiene que continuar. No podemos irnos para atrás. ¿Sos igual de optimista que Philip? Yo creo que comparto cierto de ese optimismo, pero también creo que hay que ver ciertas cosas realistas. ¿Cuánto nos toma a cada uno de nosotros cuando empezamos un nuevo trabajo? ¿Cuánto nos toma acoplarnos? Al final del día, en puestos como estos, no se vale decir, esto fue lo que me entregaron. Yo no leí, no sé qué estaba pasando. Eso opera en dos sentidos. Opera en el sentido realista, mire, las cosas toma tiempo acoplarse, pero también opera en el sentido de, bueno, también me abre la puerta a prolongar esta situación en el tiempo y desviar la atención de lo que necesito desviar. Yo creo que Guatemala llegó a un punto de no retorno, y el no retorno es y debe de seguir siendo que no podemos volver al pasado que nos hizo tanto daño y que nos sigue trayendo terribles repercusiones que se resumen en que nuestro principal producto de exportación es la gente. Yo creo que la fiscal general, como bien dice Philip, ha enviado ciertos mensajes importantes, porque también reconozcamos que se pudo haber desbaratado la Fiscalía contra la Impunidad, se pudo haber desbaratado la Fiscalía de Delitos Electorales, y eso nos está dando. Obviamente, como decía a veces alguna gente, miren, es que las cosas van muy rápido. Bueno, si alguien tiene la receta para que esto no acelere a la velocidad que lleva, pues bienvenida sea, y que la ponga sobre la mesa, y ojalá eso marque los tiempos del rumbo del país. Entonces, se entiende que hay un proceso de acoplamiento que es natural, pero tampoco ese proceso puede durar para siempre, porque las cosas tienen un ritmo. La gente que quiere regresar al pasado va en sexta, y entonces el mensaje de que al final del día va a seguir existiendo un Ministerio Público independiente, garante de la ley y de los procesos, pero determinado en buscar la verdad sin importar quién esté del otro lado. Creo que es muy importante que los guatemaltecos tengamos esa certeza con relativa prontitud de que así será. ¿Y hasta qué punto es justo pensar que el mejor medidor de María Consuelo Porras o de su arranque es el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, que es una presión que es, digamos, no sé si la palabra más justa sea presión, pero sí hay muchísima expectativa de un bando y de otro, perdón por ponerlo en términos de bando, pero así lo podría medir mucha gente, para ver qué va a pasar con ella. Es que digamos que esa es como la gran, como en las carreras de relevos, ese fue como la materialización más evidente del paso de la estafeta, que fue decir en la conferencia de prensa de unos 2-3 días antes de que la fiscal Aldana entregara el puesto, decir, miren, digamos que el antejuicio o la investigación de financiamiento electoral ilícito campaña 2015 de FCN ya está en un 90% avanzada. Pues que no dio tiempo, falta el otro 10%, entonces es como, aquí está, corre los siguientes 100 metros. Entonces, a ver, como dice Pedro Pablo, yo creo que hay un proceso natural en donde los engranajes tienen que volver a casar, en donde se tenían que, a ver, es normal que cuando llegue una nueva autoridad a una institución, pues hace un proceso de revisión interna, de evaluar a las cabezas de las direcciones, en este caso las fiscalías,
Entonces creo que eso fue el primer mes. O sea, yo creo que realmente el mes efectivo o el contrarreloj efectivo empieza a contar a partir de estas fechas. Porque vemos que en estas fechas es cuando ya los equipos del MP se reacomodaron, se asentaron y entonces ya la parte del trabajo sustantivo puede continuar. Entonces, ¿es ese el indicador con el cual se mide la gestión de Consuelo Porras? Yo creo que hay que ser más amplio. Digamos que es uno de, o puede ser uno de, pero aquí realmente hay una serie de investigaciones pues que se conocen que van adelantadas. Por ejemplo, recordemos cómo la investigación de Odebrecht se mencionaba que era una primera fase, lo cual dejaba entrever que había más elementos de investigación. Transurbano también se dejó entrever que habían fases subsiguientes. Recordemos también, por ejemplo, investigaciones que se han venido adelantando en torno a, por ejemplo, casos de financiamiento electoral de otros partidos políticos. En fin, digamos que el elemento más visible de ese traslado a la estafeta era el caso financiamiento de FCN, pero la estafeta en un todo es mucho más amplia. Entonces, más que evaluarlo en función de un caso, yo creo que es que se empiece a evidenciar que las investigaciones siguen continuando con la misma objetividad, profundidad, sin entorpecer los procesos internos. Yo creo que esa va a ser realmente la lectura sobre la cual se puede evaluar dónde están realmente las posiciones de las autoridades del MP, ¿verdad? Yo creo que ponerlo, como bien decía Philip, únicamente en el caso del presidente es caer en el juego, caer en la trampa de este es un tema de Jimmy Morales contra Iván Velázquez, el gobierno contra la CIG. Yo he expresado mi abierto apoyo a la lucha contra la corrupción, al papel de la CIG y al papel del Ministerio Público. Y cuando la gente llega y dice, mire, yo no estoy de acuerdo y Iván Velázquez tiene que ir, la CIG se tiene que ir del país, ok, si le pudiéramos conceder eso a la gente, el problema no se ha resuelto. Guatemala no resolvió sus problemas por eso. Lo mismo pasa del otro lado. Ahora, si es un mensaje importante de que para construir un Estado de Derecho diferente, y esto nos lleva al principio de la discusión, tenemos que saber que no hay nadie superior a la ley. Eso aplica desde un presidente hasta cualquier ciudadano común y corriente. Y es un punto importante porque, a ver, ¿qué es lo que dice la gente? Piden que se respete la institucionalidad, pero cuando esa institucionalidad empieza a funcionar, entonces ya no se quiere respetar la institucionalidad. Entonces, ese discurso que entre los mismos guatemaltecos decimos no, que se respete, pero sí, ok, se está respetando, se están cumpliendo los procesos, y eso es lo que ya no le gusta a cierto sector de la población, es lo que nos tiene en estos impases como tal, que no nos permiten seguir avanzando donde estamos. Yo creo que al igual que la Corte, la fiscal tiene, como todos, que rendir cuentas. Cuando las personas que presentaron su expediente para ser potenciales fiscales generales sabían a qué se estaban metiendo, y estoy seguro que la fiscal general sabía a lo que se estaba metiendo, y que si bien es cierto, los guatemaltecos entendemos que había ese proceso de transición, los casos que ya están avanzados, los casos que las fiscalías, porque recordemos que el fiscal general no empieza un caso de principio y las fiscalías hacen ese trabajo, y entonces sí, en algún momento el tiempo empieza a correr, porque no es lo mismo tener que ir a redactar el memorial que tener que ir a ver todos los indicios que se tienen dentro de un proceso y poderle decir al fiscal encargado del caso, proceda. Y luego también hay otro dato que creo que es importante recordar. Digamos que no hay una regla genérica para evaluar los tiempos de los casos. O sea, cada caso, cada investigación, mejor dicho, madura a su propio ritmo, de acuerdo a los resultados que vayan arrojando las investigaciones, los indicios que se vayan encontrando, el análisis que se vaya haciendo. Y recordemos, a ver, son los últimos 3 años, lo que pasa es que aquí tenemos memoria corta, pero recordemos que cuando se presenta el caso La Línea, en abril, y ya digamos que empezaban a saltar ahí alertas de que tal vez Otto Pérez Molina, o sobre todo Roxana Valdetti, podía estar vinculada al proceso. ¿Cuántas veces no escuchábamos el argumento? No, es que la CICIG y Telma Aldana no van a investigar a la Valdetti. ¿Ya vieron? Pactaron. Miren lo que se han tardado, miren lo que se han tardado.
¿Por qué no lo presentaron al antejuicio de una vez? ¿Por qué no lo hicieron al día siguiente que Valdetti renunció? O sea, también digamos que tendemos a comer ansias y eventualmente el antejuicio cayó. Luego recordemos el caso Odebrecht y Transurbano. Ah, no, es que Odebrecht nunca lo van a sacar. Ya vieron que inútiles no lo sacaron, etcétera, etcétera. Y lo sacan y la sorpresa era que el premio mayor, el pez gordo de ese caso, Manuel Valdizón, alguien que ya se nos había olvidado. O el caso Transurbano. ¿Cuántas veces no escuchamos? No, es que ahí ya ven, se dan cuenta que es un pacto con la UNE, no lo van a sacar y eventualmente sale. Cada investigación tiene sus tiempos, tiene sus complejidades. Entonces, a ver, no es lo mismo decir voy a sacar un caso de financiamiento en 15 días o voy a sacar una investigación más profunda de lavado de dinero en 30 días porque no conocemos las interioridades. Entonces ahí es donde tenemos que ser pacientes en el sentido de no ver en el tiempo de cuando se presente la investigación el elemento para juzgar la gestión del Ministerio Público, sino que es más la parte sustantiva. O sea, ¿cuál es la política de la institución respecto a los casos de corrupción? O sea, continúa, digamos, el mismo respaldo desde la alta cabeza de la institución respecto a las investigaciones sin importar quiénes sean las personas vinculadas. Eso es un elemento de evaluar. Se le sigue dando el mismo nivel de apoyo y respaldo a los fiscales de las fiscalías clave en estos procesos, otro elemento de evaluar. Se le da apoyo presupuestario, no hay influencias en querer detener uno o mover un caso. Esos son, creo que los elementos que más nos van a permitir juzgar el desempeño de la institución, más que decir, ya es 27 y el caso no ha salido. O sea, el tema de la temporalidad, la experiencia de los últimos 3 años nos ha enseñado que ¿cuántas veces se ha dicho que no, ese caso no va a salir, ya se pactó, ya lo apacharon? Y cuando menos nos lo esperamos, ¡pum!, salta el gol. Pero revienta. Dale. Hay un tema fundamental. Como cada caso tiene sus tiempos, los guatemaltecos tenemos que entender, así que como solo de pan no vive el hombre, solo de casos no cambia nuestra realidad. Y entonces, que los casos se tomen su tiempo, para que no se caigan en tribunales, porque ya sabemos que además están esperando ahí, pidiendo que caigan en manos de algunos jueces que están en abierta oposición a la lucha contra la corrupción. Los guatemaltecos tenemos que tener la capacidad de debatir los temas que nos puedan permitir alcanzar mínimos para lograr una reforma integral del Estado. Si nosotros solo estamos esperando que los casos resuelvan nuestro problema, no lo van a resolver. ¿Qué es lo que nos ha pasado con la línea? Correcto. Los casos están ejemplificando cómo funciona el sistema, pero es una tarea de los guatemaltecos componer ese sistema. Y ese es el debate que no hemos logrado tener. Y por eso, dentro de esa situación como tal, sí juega un papel fundamental la visita que mañana hace el vicepresidente Pence. Ok, y con eso me das el pase para que podamos ir a un corte comercial, #SF Apoyo Justicia, y cuando regresemos vamos a hablar de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Según los diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia, el secretario de la CONRED, Sergio Cabañas, actuó con negligencia en la erupción del volcán de fuego, porque a pesar de las alertas emitidas por el INSIBUME, no evacuó a tiempo a la población que quedó soterrada. Por la grave omisión que cometieron al no atender las alertas emitidas por el INSIBUME, cuyo director los ratificó incluso en frente del propio García Cabañas, y que provocaron la muerte de miles de personas. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público por la posible comisión de los delitos de homicidio. Bien, estábamos viendo esta nota que es que el Frente del Congreso, el Frente Parlamentario por la Transparencia, confundir con otro frente, estaba pidiendo la renuncia de Sergio Cabañas, pero lo que íbamos a ver es la agenda del vicepresidente Mike Pence. Esta es una nota de nuestro compañero David Sanchinelli. Señaló que el vicepresidente estadounidense Mike Pence arribará a las 3 de la tarde a la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Luego se dirigirá al Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión multilateral con el presidente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Sostendrá una reunión multilateral con el presidente de Honduras, quien ya confirmó su participación. Asimismo, el presidente de El Salvador, pero aún no se ha confirmado. Se presume que probablemente si el señor presidente Serén no acude a esta reunión, sea su vicepresidente el que esté en la reunión. Lo primordial que abordarán será el tema migratorio y la solicitud del TPS. Luego el acto dará una conferencia al vicepresidente de Estados Unidos, así como los mandatarios del Triángulo Centroamericano. Recordemos que en estos días pasados el presidente instruyó a la canciller Sandra Jovel para que se hiciera la solicitud del TPS y por supuesto que el presidente de la República abordará el tema migratorio con el señor vicepresidente y será el tema primordial del cual sostendrán ellos esa reunión multilateral. El secretario de Comunicación señaló que hasta la fecha se desconoce si el vicepresidente estadounidense viajará a la zona afectada por el volcán de fuego. Bien, como estábamos viendo, entonces el vicepresidente de los Estados Unidos vendrá entre 3 y 4 horas al país. La agenda se ha manejado de una manera muy extraña, porque como vieron la nota de David Sanchinelli, sabemos la hora en la que viene, no está registrada en la hora en que se va a ir, pero no hay confirmación de que el señor Pence vaya a quedar en algún hotel o algún dispositivo policial en la zona 10, que regularmente se quedan estas visitas de alto nivel o en el Hotel Camino Real o en el Hotel Intercontinental o en la residencia del embajador. No es el caso del vicepresidente norteamericano, así que esto va a ser, como sabíamos, una visita relámpago, sin visita al volcán, porque a la hora que él viene el cielo va a estar ya cerrado para movilizarse por vía aérea, y muy difícilmente se van a ir por tierra. Que no es muy diferente de cuando vino Joe Biden a la toma de posesión de Jimmy Morales, que vino que a las 2, fue a la toma de posesión, saludó, se montó en el carro de regreso y se fue. Lo hicieron esperar un poquito en el palacio. Pero hay un factor fundamental acá. ¿Qué viene a hablar Mike Pence? De lo que decimos, porque hay que hacerle muy claro a los televidentes que lo que se dice públicamente no es necesariamente lo que se habla privadamente. Mike Pence viene a hablar del tema de migración, ¿correcto? Sí. Y viene a decirnos, señores, qué tienen que hacer para que su gente no siga migrando. Y ahí es donde viene la encrucijada del momento. Una de las cosas que como guatemaltecos tenemos que hacer para que la gente no migre es poderlos empoderar con oportunidades. Para poderlos empoderar con oportunidades necesitamos luchar contra la corrupción y la impunidad que roba esas oportunidades. ¿Quién juega un papel fundamental en ese proceso? La CICIG. El gobierno ha destinado sus baterías en contra de la CICIG. Ese es un punto fundamental. El presidente Morales movió la embajada de Estados Unidos, de Guatemala en Israel para quedar bien con el presidente Trump, al punto que es el único mandatario centroamericano hasta la reunión de mañana que se había reunido con él. Por la presión de la comunidad migrante, ahora pide el TPS y está por verse si se quiere gastar su capital político y sus puntos que de hecho con el presidente en el tema de una comunidad tan importante para el país y que lo fue para él en la campaña, pero no así en su presidencia, en detrimento de su obsesión por el tema de CICIG. Entonces, no puede el vicepresidente de Estados Unidos, dice el secretario de Comunicación Social que va a dar unas declaraciones después de las reuniones que tenga, no puede el vicepresidente decirnos, señores guatemaltecos, como dijo Joe Biden, ustedes tienen que arreglar su sistema y estamos en contra de la CICIG. Entonces, eso sí cambia un poco el escenario de lo que ha venido pasando, de los esfuerzos anti-CICIG que se han llevado en la capital de Estados Unidos, porque el factor fundamental que hace a nuestra gente migrar es la falta de oportunidades. Y esa falta de oportunidades tiene una incidencia directa en la corrupción y la impunidad, que son afectan las causas estructurales que hace a nuestra gente migrar. Entonces, yo creo que lo que mucha gente debe estar pidiéndole a Dios hoy, que no pase, es lo que pasó con la visita de Joe Biden en 2015. Privadamente fue una cosa. Pero antes en Villanueva, antes de subirse al avión, lo que dijo en privado, lo repitió en público. Y eso
inclinó totalmente la balanza para que el presidente Otto Pérez renovara la CICIG, porque recordemos que había pedido a una comisión que hiciera un análisis, que le diera un dictamen que iba a ser el punto toral sobre el que se presumía iban a decir no más a la renovación de CICIG. Entonces, cuando el vicepresidente hace eso, descompone muchas caras en Casa Presidencial y recompone todo el escenario que como país teníamos. Eso creo que es mucho lo que le deben estar pidiendo mañana a Dios, que lo que se hable en privado no se repita luego en público, porque me temo que los mensajes no van a ser únicamente de porras y agradecimientos. Pero igual si se habla en privado, aunque no se repite en público, va a tener que tomarse como... Por ejemplo, Mike Pence, porque digamos que así como hay voces en Estados Unidos pues, que han cuestionado el trabajo de la CICIG, recordemos al exsecretario de Estado Tillerson, que lo mencionaba como uno de los ejes torales de la política de Estados Unidos hacia América Latina. O sea, ni siquiera es un tema de Guatemala, es parte del compromiso sistémico de Estados Unidos hacia América Latina, es apoyar los esfuerzos de lucha contra la corrupción, que es CICIG en Guatemala, Maxi en Honduras, la Fiscalía o la unidad de la Fiscalía Especial que se estableció en la Fiscalía de El Salvador. Hay, digamos, apoyo e intercambio técnico con otros países, en fin. Andrés Manuel López Obrador ya mencionó un modelo así para México si gana la presidencia, por citar. O sea, Estados Unidos, miren, Estados Unidos ha tenido sistemáticamente como uno de sus ejes torales de la política respecto a América Latina, apoyar el combate contra la corrupción. Y lo que ocurre es que aquí en CICIG encontraron pues, un interlocutor con el cual se sentían confiados y empezaron a generar una agenda de respaldo político. El mismo Mike Pence, en una declaración que dio por ahí de enero, si no me falla la memoria, habló precisamente de cómo el combate a la corrupción en América Latina era una de las prioridades de su gobierno, bajo la siguiente lógica. La lógica de los norteamericanos es que los países del Triángulo Norte Centroamericano son fábricas de pobres. Somos países que somos incapaces de generar oportunidades de desarrollo para la población. No hay oportunidades de empleo porque la economía no crece con el dinamismo que se necesita. Somos países inseguros, en donde hay amenazas como las pandillas, el narcotráfico, el crimen organizado, y los estados son incapaces de generarle satisfactores sociales a la población. Y la última conclusión de Estados Unidos es decir, miren, y todos esos problemas anteriores no se pueden combatir porque las instituciones son débiles. Y la primera razón de la debilidad institucional es la corrupción. Entonces, en el marco lógico mental norteamericano, si yo quiero contribuir a resolver, digamos que esa cadena de problemas, el primer punto en donde yo tengo que cerrar el agujero es en el tema corrupción. Y eso ha sido política bipartidista desde el 2013-2014 a la fecha. O sea, eso no ha cambiado. Y digamos que el otro lado de la política es decir, miren, aquí vamos a cerrar las fronteras. Aquí ya, tu válvula de escape de seguirme mandando migrantes se va a acabar. Entonces, una de dos. O resolves tus problemas internos, empezando por la corrupción, o vas a tener una bomba de tiempo en tu país. Entonces, ahí es donde el detalle del respaldo norteamericano a la CICIG puede surgir, pero si no surge digamos, en las declaraciones públicas del vicepresidente Pence, va a estar en las conversaciones privadas, porque es, digamos, que el mecanismo operativo que Estados Unidos encontró para apoyar la lucha contra la corrupción en el caso concreto de Guatemala. A ver, ya para concluir, mañana a esta hora, ¿en Casa Presidencial van a haber caras largas o van a haber caras felices? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es el vaticinio? Yo creo que lastimosamente el presidente hace mucho tiempo decidió agarrar un rumbo que le mantiene una cara triste de manera constante. Entonces no creo que eso vaya a cambiar mañana, digamos. Tampoco creo que el vicepresidente venga a decirle, mire, ya no podemos seguir trabajando con su gobierno, que es lo que han dicho mucho. Entonces yo creo que va a seguir existiendo esta situación, pero para terminar, hay mucho en el ambiente de que las cosas están engüerando, que las cosas no avanzan, que si el tema de la fiscal, que si el presidente, que si las situaciones con CICIG, que los casos en tribunales.
Sí, hoy fue un día muy gris y así ha venido siendo porque estamos en invierno, pero el sol sí va a salir en la medida en que los guatemaltecos estemos dispuestos a luchar para que salga, en la medida en la que estemos dispuestos a sentarnos, a oírnos los unos a los otros, a entender en qué posición estamos, cómo hemos llegado hasta acá y cómo podemos construir juntos. Que si nos damos la mano para un acuerdo, ese acuerdo significa que lo vamos a cumplir, que nos vamos a morir con las botas puestas tratando de honrar nuestros compromisos. Si no tenemos esa capacidad de entender que nos debemos aprender a levantar y a caer juntos, este país no tiene futuro. Venga Pence mañana, diga lo que diga y pase lo que pase. O aún si la CICIG sigue metiendo presos a todo mundo, bueno, no es la CICIG, la verdad es el sistema de justicia, igual pues, tampoco eso no resuelve el problema. O sea, al final del día, esto es como una analogía. Guatemala era una casa con cimientos podridos. Entró un equipo de demolición, digamos que a botar esos cimientos que hacían inviable habitar en esa casa. Pero ahorita es cuando el equipo de ingenieros se tiene que poner de acuerdo para decidir qué se va a construir en ese cuarto, en ese espacio que se dejó vacío. Y esa es la parte en donde nosotros, aquí, los guatemaltecos, eso no es culpa de nadie más, nosotros somos los que estamos fallando. Porque mientras mantengamos este debate barroco de que si los casos, que si la CICIG, que si el comisionado, que si la prisión preventiva, no nos estamos enfocando en la discusión toral, que es, queremos evitar regresar a como estaban las cosas antes de 2015, hay que atender el sistema de justicia, el sistema electoral y de partidos políticos, la gestión del Estado, contrataciones públicas, servicio civil, presupuesto, políticas anticorrupción y de transparencia. Es decir, si no cerramos los chorros que permitieron que la corrupción echara raíz como ocurrió en el país, de nada sirve que yo tenga el Ministerio Público ahí con las cubetas llenando todas esas fugas, porque al final del día la causa estructural se va a mantener y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner de acuerdo. Bien, Philip, Pedro Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su análisis y a usted pues gracias por acompañarnos. Una última aclaración, nos han caído muchas preguntas en redes sociales sobre Ben Keichin. Ben Keichin está de vacaciones, regresa en semana y media porque es el titular de este espacio, así que muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana a las 10 de la noche, seguramente vamos a hablar de este tema de Mike Pence y sus palabras y lo que ocurra en el contexto guatemalteco. Que tenga una muy feliz noche.